11 de la mañana con 28 minutos, volvemos con nuestro móvil. Adelante, Laura. He leído un poco, pero nunca hice. Gracias, Marcelo. Nos venimos hasta la casa de Tomás David, el doctor y el presidente de Conciertos en el Este. Un gusto, que estamos acá al solcito. ¿Cómo estás? Hola, buen día a ti, Laura, buen día a los oyentes. La verdad que este otoño tiene unos días preciosos y los que vivimos acá tenemos que saber disfrutar y saber valer lo que es esta zona, ¿no? Así que... Bueno, ¿cómo es esto entre la conjunción de médico, medicina y cultura? Bueno, la medicina y la música están ligadas desde tiempos inmemoriales y hay muchos ejemplos de médicos, incluso en Uruguay, de médicos que son músicos o médicos que son compositores. No es algo raro. Mi figura ideal siempre había sido el doctor Albert Schweitzer, médico de Lambarene, que era músico, era organista, era un experto en la música de órgano de Bach. Siempre fue como un ideal, así que la medicina y la música siempre estuvieron de la mano. Solo que bueno, en algún momento tuve que elegir y profesionalmente me dediqué a la medicina. Y, no, ahora estás en las dos cosas. Bueno, ahora estoy en las dos, de alguna manera. Porque este sábado 7 a las 19:30 se viene el estreno de un documental y tenemos la viola y el piano. ¿Nos contás? Sí, les cuento un poquito. Este es un concierto que tiene su gran valor por lo musical y por lo humano y las enseñanzas que nos deja. ¿Y por qué lo digo? Porque Franco González Bertolino es un músico uruguayo, él estudió la viola, pero no nació en una cuna de oro donde muchas veces los padres nos ayudan a estudiar o nos ayudan a desarrollar nuestros talentos. Franco y su hermano vienen del barrio Kennedy, son de acá de Maldonado. No tuvieron todas las facilidades que muchos tienen y sin embargo Franco se desarrolló, estudió, se fue a Italia y hoy es un intérprete de viola muy conocido, muy reconocido, que es exitoso. Tuvo la oportunidad de aprovechar su propio talento, de que lo reconocieran ese talento y bueno, pero él no se olvida de su país ni de su barrio. Y de sus raíces. De sus raíces. Entonces tenemos un espectáculo que combina un estreno mundial de una película que se llama En el corazón del barrio, que es su barrio, donde él y su hermano desarrollan un poco su reencuentro. Van a dar, es una película sobre la vida, sobre las oportunidades, sobre los talentos. Y esa película termina con un concierto que va a dar Franco con un pianista, el maestro Toledo, un pianista uruguayo también, donde van a interpretar algunas obras para viola y piano para los asistentes. Es en la sala Teatro del Cantegui Cantic Club a las 19:30. ¿Cómo hacemos para asistir, para reservar? ¿Hay una página? Sí, nosotros tenemos todo anunciado en la página web de conciertos, que es Conciertos del Este, en plural conciertosdeleste.org.uy, y los interesados en ir pueden retirar sus invitaciones, porque es entrada libre, pero por invitación. Las invitaciones se pueden retirar tanto en ANDA Maldonado como en la Dirección de Cultura de la Intendencia, porque este proyecto se enmarca con el apoyo de la Intendencia en el proyecto ANDA, que anualmente se realiza, que tiene que ver con el apoyo que ANDA nos da para hacer siempre un concierto en nuestro ciclo de conciertos del Este. ¿Y los abonados? Los abonados asisten con sus abonos. Los abonados, nosotros funcionamos Concierto del Este desde el año 2013 bajo un régimen de abonos. Los abonos le permiten al abonado entrar a todos los conciertos del ciclo del año, incluyendo algún concierto adicional que se pudiera organizar en ese año, que también lo estamos previendo. Pero es carísimo, ¿les da para solventar a los extranjeros? Porque dan conciertos internacionales también. Nosotros... rascamos la olla, como dice. Bueno. Tratamos de que con los aportes de los socios y las entradas individuales que se venden, poder financiar tanto los cachés de los músicos, que muchas veces son en euros o en dólares, porque muchos músicos son del exterior, y tenemos que financiar sus viajes internacionales y otros gastos. Pero bueno, llegamos, con lo que tenemos 120 abonados y con esos 120 abonados realmente tratamos de dar lo mejor de nosotros. ¿Y cómo se pueden acercar para colaborar o formar parte? Bueno, nos pueden escribir a conciertosdeleste@gmail,
y ahí les damos todas las facilidades. Pero también si quieren ir a un concierto y abonarse allí mismo, o ir a un concierto puntual y pagar la entrada, en este caso es una entrada libre por invitación, como dije, para retirar. Pero normalmente las entradas de nuestros conciertos tienen un costo que nos ayudan a pagar justamente esos costos de calle y viajes, porque si no, no podríamos. Y hay más conciertos, ¿no? No solamente este sábado 7, sino hay más. Sí, tenemos 5 o quizás 6 conciertos adicionales para el resto del año. El próximo es en junio con el clarinetista Federico Curti, que también viene con su acompañante en piano. Tenemos en julio a la pianista francesa Anaïs Crestin, con una chelista suiza maravillosa también, que la va a acompañar. Y vamos a tener a un pianista italiano que vive en Estados Unidos. Tenemos muchos lindos conciertos. Tenemos algo que sale un poco de la norma también, porque vamos a hacer un crossover medio jazz, medio clásico. ¿Qué es un crossover? Crossover es cuando dos estilos musicales encuentran puntos de unión. Y eso es muy frecuente encontrarlo, sobre todo con el jazz, por su estilo contrapuntístico, en fin, ya hay otros antecedentes de esto. Un crossover es un cruce razonable y que es coherente entre dos estilos musicales. Ya nos dan ganas de asistir, entonces recordamos que este próximo sábado 7 a las 19:30 en el Canteril Country Club, en la sala teatro, el Cine Teatro Canteril, 19:30. Así que los alentamos a que retiren sus invitaciones, los que no están asociados, y que asistan. Bueno, muchísimas gracias por este tiempito. Ahora después nosotros seguimos hablando de acupuntura y de medicina, porque son dos temas que van de la mano, dijiste. Bueno, sí, en el Uruguay hace muchos años la acupuntura ya está reglamentada por decreto y es un acto médico. Solo que este año, pasado, ya se puede estudiar acupuntura en una facultad de medicina como corresponde. Bueno, excelente, Marcelo, muchas gracias. Nosotros volvemos a estudios, en un ratito nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias. Gracias, Laura, gracias también a Santiago, gracias al doctor David, por supuesto. Muy interesante todo lo que escuchamos recién. Ya saben, en la página web de Conciertos del Este está toda la información sobre los conciertos y todo lo que ustedes quieran saber. Ahora venimos al piso porque estamos con el doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano. Doctor, bienvenido a este espacio de salud. Con mucho gusto. Y también estamos comunicados vía Zoom con el doctor Julio Pontet, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y también, bueno, es el referente en materia del CTI del Hospital Pasteur. De hecho, es el coordinador. Doctor Pontet, gracias por atendernos. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y al doctor Sanguinetti. Un placer y un honor que esté aquí con nosotros. Bueno, la idea es hacer una especie de puesta a punto. El doctor Pontet, un hombre que ha tenido muchísima visibilidad a raíz de la pandemia, un hombre referente de consulta, más allá de presidir SUMI, que es la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, que ha tenido un protagonismo tristemente célebre en lo que significa esta pandemia, pero es un hombre que conoce perfectamente lo que ha sido el transcurso de esta pandemia y una puesta a punto, porque a lo que se dejó de informar diariamente, como que la gente perdió un poco la referencia a la pandemia, como que ya tenemos colectivamente la idea de que ya quedó atrás, es una cosa del pasado. Bueno, creo que por eso invitamos a Julio, que es un referente. Él es intensivista y especialista en la materia, ha estado al día en lo que es la epidemiología de esta pandemia. La emergencia sanitaria se terminó, pero la pandemia no se terminó, persiste, ¿no? Hay casos de coronavirus en forma diaria. Por suerte hay pocos casos graves y uno dice, bueno, entonces si la pandemia sigue, ¿por qué se terminó la emergencia sanitaria? Se lo vamos a preguntar ahora a Julio y que nos ponga al día, pero los casos graves disminuyeron muchísimo. Acá en la Regional Este, por ejemplo, no tenemos por ahora, hoy estuve consultando con los colegas de la Regional, no tenemos casos graves. Hubo algún niño internado en formas transitorias. Hay casos, pero son pocos. La vacunación cambió la evolución de esta enfermedad y la historia natural de la enfermedad. Ustedes no se olviden que hace unos meses estábamos, tanto vos, Marcelo, como yo, de tapabocas, y estábamos todos en el estudio de tapabocas y todos preocupados. Hoy esa preocupación, esa sensación de peligro inminente no está. La gente va un poco más tranquila,
pero la gente no sabe qué hacer a veces, si ponerse un tapabocas, si no ponerse un tapabocas, dice voy a comprar un litro de leche, me pondré el tapabocas, entro al kiosco, sí o no, voy al supermercado, voy a un casamiento, no voy a un casamiento, cómo me cuido, cómo no me cuido. Bueno, toda esa discusión, la idea es que la tengamos con Julio hoy, ¿no? Obviamente, cuanto más se cuide uno, mejor va a ser. Claro, pero eso es un tanto ambiguo, cuanto más me cuide, ¿qué es cuanto más me cuide? Y yo quiero plantear el ejemplo y con esto le damos la palabra al doctor Pontet para que nos responda. Estuvimos en la ceremonia inaugural de la Conferencia Global de la UNESCO que se desarrolla aquí en Punta del Este. En la ceremonia inaugural que estuvo el presidente de la República, la directora general de UNESCO, no menos de media docena de ministros, una cantidad de autoridades de gobierno, etcétera. Había 600 personas en la sala de inauguración. Estábamos la gran mayoría sin tapaboca. Y yo encontré 5 o 6 personas, hay visitantes extranjeros, que estaban con tapaboca y me vino una suerte de incomodidad, de urticaria, como que sentía la necesidad de me sentía desprotegido. Y sin embargo, después dejé lugar a la tranquilidad, me relajé porque dije, bueno, en realidad no, puedo estar sin tapabocas, no hay problema, pero me queda esa duda, y esa duda se traslada a cualquier ámbito, como el que planteaba el doctor Sanguinetti, en el almacén, en el ómnibus, en un comercio. Han habido problemas, ¿no?, de conflictos, de problemas entre las personas, porque tapabocas sí, tapabocas no. Más allá de la emergencia sanitaria y de lo que decía el doctor Sanguinetti, de si se fue la emergencia sanitaria, si no tenemos más emergencia sanitaria, a pesar de estar en pandemia, ¿qué diría usted, doctor? ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones, más allá de lo que diga el ministerio propiamente dicho, pero ¿qué diría usted respecto a la conducta que debemos adoptar? Bueno, en primer lugar, hacer algunas aclaraciones sobre las definiciones para entrar, digamos, en el tema de nomenclatura, digamos. La pandemia es una definición de nivel mundial, digamos, de talla mundial, que hace la Organización Mundial de la Salud. Y que involucra justamente las múltiples epidemias que cada país pueda tener en varios países y en varios continentes. Entonces, partimos de eso, de que la definición, tanto al inicio como al final de la pandemia, será de la OMS y no será nuestra, y la pandemia va a seguir, entre otras cosas, porque todavía hay más de 50 países en el mundo que tienen un porcentaje de vacunación por debajo del 40%, y muchos por debajo del 30%. Entonces, en el mundo la situación no está resuelta, y eso entró por lo más macro, porque cuando hablamos de pandemia, en el Uruguay epidemia, y sí, y la tercera, digamos, consideración de definición sería la de emergencia sanitaria, que esa es una declaración del Poder Ejecutivo que se puso fin hace unos días atrás, y que involucraba, entre otras cosas, algunas capacidades, digamos, extraordinarias que competen obviamente al Ejecutivo, y que también tiene algunas connotaciones administrativas y de gestión sanitaria. O sea que, en suma, la pandemia continúa porque es un problema mundial y que quizás ahora nos está pegando menos a nosotros, que yo le diría que estamos en una situación privilegiada cuando lo comparamos con otros países, pero en el resto del mundo hay muchos países que todavía lo sufren, y bueno, después vienen las preguntas más prácticas, digamos, a cómo estamos hoy y qué tenemos que hacer frente a, por ejemplo, eventos sociales, ¿no? Pero lo desarrollamos en la medida que ustedes quieran. Doctor, yo aprovecho a preguntarle, porque tenemos el caso de Shanghái, que hubo un confinamiento masivo ahora hace poco, una cantidad enorme de personas aisladas por un brote, pasó hace poco en Argentina. Hay gente que dice es muy probable de que lo peor todavía no ha llegado, o sea, todavía siguen esos pensamientos un tanto apocalípticos, y la idea es que de repente ustedes, como profesionales de la salud que son, y usted con la vinculación que tiene con todo el tema de la pandemia, nos establezca un poco los límites de dónde realmente estamos parados. Está claro de que esto no ha quedado atrás, pero ¿existe posibilidades de que vuelva a haber brotes, de que la cosa se vuelva a complicar acá en Uruguay? Bueno, a ver, si uno lo mira ya yendo más a lo práctico, ahora podríamos pensar que estamos en una condición en números bastante similar
al periodo pre-Omicron, o sea, en cuanto a hospitalizaciones y formas graves, que era lo que vimos en septiembre, octubre, noviembre, cuando pensamos que esto ya se estaba yendo y nos llevamos, el mundo se llevó la sorpresa que aparece una nueva variante que fue Omicron en Sudáfrica y que se dispersó, en 4 semanas se dispersó por todo el mundo. Entonces, la última palabra obviamente no la tiene nadie. ¿Cuál es la diferencia ahora con eso? Que tenemos una cantidad masiva de población con inmunización, ya sea adquirida por la enfermedad o por la vacuna, y por dosis múltiples de vacuna, afortunadamente. Por lo tanto, no nos toma de la misma manera una eventual nueva variante que pueda aparecer, nos toma con un escudo protector que está claro que no teníamos en el mes de marzo y abril del año pasado y que no teníamos tanto en la era pre-Omicron. Entonces, las condiciones biológicas del virus, ¿puede aparecer una nueva variante? Por supuesto que sí. Puede aparecer la preocupación es si aparece o no una variante más letal, y eso es menos probable, pero no es imposible, y eso es lo que es más difícil de predecir. Creo que tenemos que mirar hacia adelante, y los problemas en la vida real, en Uruguay en particular, se vienen a las dificultades que vamos a tener el resto de este año si no aparecen nuevas variantes, con todo lo que el tendal que ha dejado el COVID, es decir, todo lo que es los síndromes post-COVID y las dificultades con enfermedades que no son directamente COVID, pero que implicaron dificultades en la atención sanitaria por demoras o por riesgos de nuevas enfermedades en pacientes debilitados por el COVID que ya tuvieron. Claro. Más allá también de consecuencias fuera de la salud, educación, economía y sociales, que alguna cosa de gestión de riesgo social ustedes estaban comentando recién. Simplemente antes de dar la palabra al doctor Sanguinetti, obviamente lo que queremos es escucharlos a ustedes, pero se había hablado de la variante Deltacron, que sería una combinación letal, ¿no? Porque la alta mortalidad que tuvo la variante Delta con la altísima contagiabilidad que tuvo la variante Omicron, con menos letalidad, pero que se multiplicaba mucho más que la Delta, y parecía que estas dos cepas, estas dos variantes combinadas, podrían ser el colapso global. Sin embargo, como que no ha progresado. ¿Eso existe, no existe? Sí, el tema es que quedó bastante confinado geográficamente y la protección de la vacuna contra formas graves se ha conservado, a pesar de que las vacunas fueron diseñadas, por lo menos las que tenemos hasta ahora, diseñadas para la variante original, ¿no? Pero ha mostrado una buena respuesta, por lo menos con un tiempo limitado, pero por eso lo de las nuevas dosis es importante, pero ha mostrado una buena respuesta para prevenir las formas graves y por tanto hospitalización y muerte, ¿no? El tema de la cuarta dosis, digo, se había dicho, bueno, va a venir la cuarta dosis, vamos a tener que vacunarnos todos los años como contra la gripe. Ahora dicen, no, la cuarta dosis estuvo indicada solamente en determinadas poblaciones de riesgo y nada más, no va a haber una campaña de vacunación con la cuarta dosis. ¿Qué puede decir usted, doctor? Esa pregunta se la voy a dejar para Julio, pero yo quiero agregar una cosa. De comentario de lo que está pasando en China, que tiene casi el 80% de la población vacunada, pero menos de un 30% con la tercera o cuarta dosis. Y las vacunas, entre comillas, se vencen. Y ese es el problema que está pasando en China, y por eso en la enorme población que tiene China es muy difícil de vacunar toda, que no pasa lo mismo que en Uruguay, por eso somos unos privilegiados lo que estamos viviendo. Además que tenemos un sistema de vacunación muy asentado, ¿no? Vacunación muy bueno. Nosotros te ibas a vacunar y realmente demorabas muy poco en vacunarte, entrabas y te ibas. Pueden aparecer variantes nuevas, entonces voy a dejar la pregunta tuya que para Julio, y yo le voy a agregar otra si me dejás, es que cómo nos tenemos que cuidar. Tenemos que usar tapaboca en lugares cerrados, en espacios grandes, en fiestas. ¿Cuál es el riesgo actual? ¿Qué recomendación le deberíamos hacer a la población general? Si es que hay una, porque a veces esto es tan variable. Sí, claro.
y dependemos tanto de la epidemiología del día a día que, bueno, a ver, no sé, me gustaría saber qué opina Julio y le dejamos esas dos preguntas. Doctor Pontet, lo escuchamos. Sí, sobre la cuarta dosis, el tema es que, a ver, cada recomendación que se hizo fue basada en la evidencia, o sea, no fueron decisiones caprichosas, y el tema es que la cuarta dosis ha demostrado, digamos, real beneficio e impacto sobre grupos de riesgo. Entonces, cuando hablamos de riesgo, incluimos a personas inmunodebilitadas, inmunodeprimidas, y en particular a un rango de edad que en general son los mayores de 60 años. Entonces, lo que se hizo fue generalizar, digamos, con un margen de seguridad, a decir, bueno, si tienen más de 50 años, les recomiendo una cuarta dosis, y especialmente en grupos de riesgo, como pueden ser los que tienen un compromiso de inmunidad por enfermedades o toman medicamentos que deprimen las defensas, o son personal de salud, entonces están expuestos a recibir o dar el virus a sus propios pacientes, entonces como somos nosotros. Entonces esa población en particular, ese subgrupo de la población, sí está recomendada una cuarta dosis. Dicho de otra manera más simple, para un joven sano que ya se dio 2 dosis, o mediana edad sano que se dio 3 dosis, la cuarta dosis no está sumando un beneficio, por lo menos hasta ahora. Eso puede cambiar, esto está en revisión continua, y bueno, lo que estamos diciendo hoy, en mayo, capaz que dentro de 2 o 3 meses, vamos a estar diciendo otra cosa. Eso, nuestra realidad va a llevar un monitoreo y reevaluación continua. Claro, es la dinámica. Después, Permítame, doctora, antes eso va de la mano de... Sí. Sí. No, le quería decir qué papel juega el haber tenido el COVID, que en muchos casos dicen, bueno, juega como una dosis más de vacuna. Sí, el haber tenido COVID confiere una buena defensa, en realidad también por un tiempo que es prolongado, pero es bastante más impredecible. Por eso las recomendaciones de que si ya llevas más de 3 meses, para dar mensajes prácticos, ¿no? Las recomendaciones de si ya llevamos más de 3 meses de haber sufrido de la enfermedad, entonces, y somos candidatos a una nueva dosis de vacuna, bueno, vacunarse igual y evitar quedar desprotegido o con un rango más de incertidumbre de cuán protegido uno está cuando lleva más de 3 meses de haber tenido el COVID. Ese es el tema, ¿no? Porque, a ver, la dosis de defensa con la vacuna es una dosis fija, más predecible que la inmunidad natural, es decir, la adquirida por la enfermedad, por haber tenido la enfermedad. Y la otra pregunta sobre gestión de riesgo, bueno, el tema es que nosotros, había un docente de Estados Unidos que decía, nosotros tenemos que dejar de pensar en términos binarios, ¿no? O sea, no es blanco y negro, lamentablemente. Entonces, es la situación que usted describía. No es, va a haber necesariamente una escala de grises en la posibilidad de riesgo que uno tiene. Y en eso tenemos que sopesar 2 cosas. La situación propia, es decir, cada uno se tiene que conocer si pertenece a una población de riesgo o no, si toma medicamentos que deprimen sus defensas, si es diabético, si tiene más de 60 años, si no se quiso vacunar, entonces es una población de riesgo, o no se pudo vacunar por la razón que sea, es una población de riesgo. Entonces, por un lado, yo y mi riesgo de adquirir una forma grave de COVID, por un lado, y por otro, ¿dónde me voy a ir a exponer a recibir el virus? El factor ambiental, ¿de dónde me voy a meter? Y ahí es cuando tenemos que tener en cuenta si me voy a relacionar muy cercanamente y masivamente con otras personas sin protección, que yo no sé si están o no vacunadas, por ejemplo, o si me voy a meter en un ambiente físico cerrado
con muchas personas en su interior y con pobre ventilación. Entonces ahí es cuando surge la idea de si puede o no ser útil usar la máscara, ¿no? La mascarilla, que si estoy lo que está claro es que si estoy en un espacio cerrado con muchas personas, la mascarilla, y en invierno la mascarilla tiene su lugar, y le diría más categóricamente, tiene su lugar para los próximos inviernos. ¿Por qué? Porque si hay algo que ha demostrado la máscara es que sirve para bajar también las infecciones respiratorias por otros virus, incluyendo el de la gripe. Entonces puede ser parte de nuestra conducta de higiene personal, digamos, así como incorporada a nuestra cultura, como nos lavamos los dientes o nos lavamos las manos. Entonces, las dos medidas de mayor impacto contra el COVID, claramente como conceptos grandes, son las vacunas y la ventilación de espacios cerrados. Esas son las dos enormes medidas. Y todo lo que es el alcohol gel y la sanitización han sido medidas que nadie las critica mucho porque son útiles desde el punto de vista general, pero no han tenido un gran impacto contra el COVID propiamente dicho. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque se hablaba en una línea de igualdad, la sanitización, con el alcohol en gel, con el tapaboca, con la distancia física, con el vacunarse, o sea, como que era todo un combo, y hay que establecer rangos, ¿no? de importancia, como usted lo acaba de describir claramente, el tema de la vacunación, el cuidarnos con uso de tapaboca en determinadas condiciones, y bueno, después el lavado de manos, que es pre-COVID y será post-COVID, de que es una cuestión de higiene personal y además una barrera preventiva de otros virus, y la utilización del tapaboca, me gusta que utilice el término mascarilla, porque así está la gente después que anda con la nariz al aire. Esto es una mascarilla que debe cubrir el mentón y la nariz. Bueno, también nos protege de otros virus. De hecho, han habido menos casos de infecciones respiratorias en el invierno 21 y en el invierno 20, justamente por el uso del tapabocas, ¿no? Doctor Sanguinetti. Creo que los comentarios que hizo Julio son fundamentales, son muy buenos, están basados en la experiencia clínica y en el conocimiento científico y en el sentido común. Uno, si me pongo el ejemplo de mi madre, tiene 65 años, es diabética, hipertensa, todas las enfermedades y quiere irse a una fiesta donde hay 200 personas, yo le voy a decir, mamá, mirá, cuídate o usa tapabocas. No es lo mismo si quiere ir a alguien de 20 años sano que juega al fútbol, que nunca tuvo la enfermedad, que tiene todas las vacunas o que ya cursó la enfermedad y aparte tiene las vacunas, las precauciones van a ser otras. Creo que hay que apelar mucho al sentido común de la población, ¿no? Cada uno sabe en qué nivel de riesgo está, ¿no? Uno tiene muchas enfermedades y no olvidarse que este es un virus respiratorio, ¿no? Yo soy cirujano, pero hablo desde el punto de vista del sentido común y de la medicina en general. Este es un virus respiratorio, entra por la nariz y por la boca. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar, por eso yo veo a la gente que todavía va con guantes al supermercado. No tiene mucho sentido, incluso puede ser contraproducente en ciertas cosas. Porque usa el guante y anda con esos guantes haciendo todo y da una falsa sensación de protección. El otro día fui a un supermercado de acá de Maldonado, Punta del Este, y vi un par de personas con guantes. No tienen guantes descartables, no tiene sentido. Incluso lo ves con guantes y con el tapabocas por el mentón. Es lo que dijo Julio, ver en qué grupo de riesgo está cada uno, ver a cuánto se quiere exponer cada uno. El virus está circulando, estamos vacunados, hay un nivel de protección importante, pero tampoco arriesgarse, si uno tiene factores de riesgo, arriesgarse demasiado. Ahora se habla mucho del long COVID o de los resultados o las consecuencias post-COVID. ¿Qué podemos decir de eso, doctor Pontet? Bueno, el long COVID es una enfermedad que pasa a un listado de las 10 enfermedades más frecuentes que los médicos nos vamos a enfrentar este año. O sea, no es un detalle menor. Hace pocos días atrás salió una publicación de un estudio británico, se lo voy a hacer corto, donde los pacientes que estuvieron hospitalizados, solo hospitalizados, no necesariamente en CTI, pacientes que estuvieron hospitalizados, más de un seguimiento a un año, de 2.300 pacientes, y solo 1 de cada 4
decía haber tenido una recuperación total a 1 año de haber tenido la enfermedad. ¿Ah? 1 de cada 4 se habían recuperado totalmente. Y esos síntomas tenían síntomas tanto a nivel cognitivo o psicológico o físico, muchos tenían síntomas físicos y muchos tenían menos de 60 años. Entonces no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de que empiezan a ser una limitante que baja un escalón de funcionalidad en personas que antes eran completamente activas, ¿no? Y laboralmente activas y funcional, socialmente activas. O sea que el long COVID no es un problema menor, es un problema muy importante que motiva además que la persona queda con una condición más debilitada para adquirir nuevas enfermedades además. Por ejemplo, ahora en invierno, infecciones pulmonares bacterianas, como decía Juan. Esto es una enfermedad de adquisición respiratoria y los pulmones no quedan 100% sanos después. Entonces, tanto por los síntomas como por la condición en que quedan los pulmones del paciente que tuvo COVID, y hablamos del COVID moderado y grave, eso, y en este caso nuestro, se han visto casos además de limitación, por ejemplo, al esfuerzo, al ejercicio en pacientes con COVID leve. Entonces, fíjese lo que puede ser para una persona joven, veinteañera, que antes corría una 10K y no lo va a poder hacer más. O sea, son detalles no solamente de los ancianos, y obviamente que no los que nos preocupan más, o la gente multimedicada, sino de gente mucho más sana, entre comillas, que les va a cambiar la vida definitivamente o por mucho tiempo. Y que además el tratamiento del long COVID, no hay un tratamiento específico. Eso es la otra variable que se conversa poco. El único tratamiento demostrado que empieza a haber evidencia ahora de pacientes afectados de long COVID es el ejercicio, una suerte de rehabilitación progresiva que yo la pienso de una forma similar a las personas que tuvieron un infarto del corazón y tienen que empezar de a poquito una rehabilitación cardiovascular y a caminar y a hacer ejercicio controlado. Bueno, y esto es algo parecido. Doctor Julio Pontet, se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco muchísimo y valoramos especialmente su presencia en nuestro programa, más allá de que lo hemos visto en los medios durante estos últimos 2 años, más frecuentemente que otras veces, pero es un honor para nosotros haberlo tenido aquí en la mañana del 11. Estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Julio. Muchas gracias por estar. Un abrazo. Bueno, la verdad que otro lujo, ¿no? Otro lujo aquí en la mañana del 11, en este espacio de conciencia, en este espacio de salud. El tener, bueno, tenemos al doctor Sanguinetti como protagonista permanente, que es una distinción para nosotros el tener un médico comprometido, que habla claro, que explica las cosas como son y que propone temas bien interesantes, y además con invitados de lujo. Hemos tenido, la verdad, hasta ahora una lista de perlas que han colaborado con este espacio. Está bueno hacer esto de divulgación científica con referentes y estos mensajes que son bien claros. El COVID, uno a veces tiene 20 años y dice, no me pasa nada si me agarro COVID. Sí. Y no es así. Hay un estudio europeo que se venía haciendo, le hacían tomografía a todas las personas para ver envejecimiento cerebral, y se vio que pacientes jóvenes que tuvieron COVID hay alteraciones encefálicas permanentes. No se sabe por qué todavía. O sea que este virus genera modificaciones en los pulmones, que bien lo dijo Julio. Incluso hay estudios ahora que, gracias a otros estudios que se venían haciendo antes, sabemos que hay alteraciones en el cerebro, en los pulmones, incluso esto de la fatiga crónica que puede generar. Hay que tener cuidado, sentido común, usar el tapabocas no está de más, nadie lo va a ver como un loco, que antes te usabas tapabocas y te veían raro, sino que es cuidarse a uno mismo, más si es diabético, hipertenso, tiene enfermedades pulmonares, no se pudo vacunar o no se quiso vacunar, que obviamente recomendamos la vacunación. La gran parte de la población se vacunó y no hubo eventos graves, adversos. La gente que no se vacunó no se va a vacunar ya, está claro, ese núcleo duro que persistió. Bueno, ¿sabe cuándo se vacunan? Cuando tiene algún familiar que tiene un cuadro grave o fallece. ¿No? Que cambiaron de senda, cuando vieron que la bala le picó al lado, dijo, mejor le pongo mi actitud. Ahí cuando ven el virus de cerca o la enfermedad de cerca, cambian muchas veces de postura.
Doctor Sanguinetti, a usted por supuesto como siempre le agradezco por su presencia y por su aporte y por permitirnos escuchar de aquí y de allá voces entendidas en el tema, que aplican el sentido común, pero también el conocimiento profundo, que hablan a cabalidad de estos temas que siempre son atractivos para nuestra audiencia. Muchas gracias, Marcelo. Un placer. Señoras y señores, pausa, 12 del mediodía con 3 minutos, ya volvemos.